Grabar, listo. Pues bienvenidos todos a estas actividades en línea de Campus Madero. Espero que ya la mayoría en años pasados hayan tenido la oportunidad de ir a alguno de los eventos que tenemos. La verdad es que este año no quisimos dejar pasar la oportunidad pues de continuar con este ejercicio, ¿no? De educación abierta, donde podemos compartir clases con no solo gente del TEC, sino pues personas ajenas que se nos pueden sumar. Esta charla invitamos a Miguel porque creemos que tiene un trabajo bastante interesante que compartir. Y en particular lo hicimos pensando en la clase de foto que tenemos en el TEC, pero yo creo que hay muchísima gente que a lo mejor ni siquiera está todavía cerca de la foto, pero que tiene como esta curiosidad y ver la fotografía subacuática que presenta una nueva manera de ver las cosas, pues es muy interesante para todos, ¿no? Entonces, ahorita, más que yo presentar a Miguel, voy a dejar que él se presente, que nos dé un poquito de conocimiento acerca de su trabajo, pero para poder tener poder trabajar lo mejor esta sesión, les pido a todos los asistentes que por favor puedan mantener su micrófono apagado. Esto nada más para poder escuchar bien a Miguel y que no interfieran como ruidos ajenos, ¿no? De preferencia sí pueden tener sus videos encendidos para poder tener un poquito más de interacción. Y para realizar preguntas, lo que estamos proponiendo es, después de que Miguel termine su charla, yo estaré leyendo las preguntas que les pido, no las vayan compartiendo por el chat, todas las preguntas que vayan teniendo, y yo al final ya las voy leyendo, se las vamos preguntando a Miguel para que las conteste en orden, ¿va? La reunión va a durar aproximadamente 1 hora. Y les pido, por favor, también, si alguno de los que está aquí no se pudo inscribir mediante el Google Forms, o no está, no ha hecho su inscripción mediante Google Forms, al final nos pueden ayudar a llenar el Forms. Yo se los voy a pasar también por el chat. Y pues sería todo, Miguel, de mi parte. Perfecto. Ay, no, se me trabó todo. ¿Qué dijeron de Google Forms? Ay, lo tengo prendido, qué pena. No te apures, lo repito otra vez. Que los que se inscribieron pero no lo pudieron hacer mediante el Google Forms, yo les voy a compartir ahorita la liga en el chat para que se puedan inscribir, por favor. Ok, gracias. Muy bien. Listo. Perfecto. Voy a compartirles una presentación. Ok. No sé si la ven por ahí, los que están participando. Sí, la vemos. Perfecto. Me voy a ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo, pero al final podemos ahí platicar todas las preguntas o dudas que tengan. Bueno, pues como les dijo Lex, yo soy Miguel Elizondo. Gracias por conectarse el día de hoy. Yo he tenido la posibilidad de realizar algunas sesiones de fotos bajo el agua. Hoy les voy a platicar un poco de todo este mundo maravilloso. Como les dije, me voy a ir un poquito rápido porque solo tenemos 1 hora. Traté de hacer esta presentación muy visual y ojalá que la disfruten. Vamos a dividir la plática en 5 partes. Primero hablaremos sobre los orígenes de la fotografía subacuática. Después les contaré sobre mi experiencia personal. Luego les daré unas recomendaciones por si deciden realizar este tipo de fotos. Enseguida les mencionaré a 3 grandes fotógrafos referentes en este tipo de fotografía, a los cuales yo admiro. Y al final pues tendremos el tiempo para contestar todas las dudas que tengan. Les recomiendo ir apuntando las preguntas para que no se les pase algún detalle, ya sea que las pongan en una hojita o las escriban ahí en el chat. Y al final de la presentación podemos aclararlas. ¿Quién fue este señor? Fue William Thomson. Y el 6 de mayo de 1856, él es del Reino Unido, realizó la primera fotografía subacuática en el mundo, en la bahía de Weymouth. Al parecer montó una carcasa de madera y hierro en un tripié, la bajó a través de una cuerda
y desde la superficie levantó la tapa para realizar una exposición prolongada y dejar pasar la luz durante 5 minutos y así conseguir la primera fotografía. Lamentablemente no salió bien, así que en su segundo intento duplicó el tiempo de exposición, dejando 10 minutos la toma, obteniendo este resultado, ¿no? Ahorita la vemos y se ve como medio raro, pero pues hablando que fue en 1856, realmente fue un avance muy grande y él realizó la primera fotografía, aunque no se le considera la primera persona o el primer fotógrafo subacuático, ya que la fotografía la realizó desde la superficie. Después llegó Louis Vuitton. Él es biólogo francés con un doctorado en ciencias de la Universidad de París y en 1880 viajó a Australia durante 18 meses identificando nuevas especies de animales. Su trabajo trajo una nueva perspectiva del mundo bajo el agua. Incluso en 1886 tuvo la oportunidad de bucear. Al ver esos paisajes submarinos, Vuitton se inspiró para capturarlos y traer a la superficie lo que vio. Ese mismo año, junto con su hermano Auguste, desarrollaron equipos para realizar la fotografía submarina. También desarrollaron una bombilla que sirviera de flash y que pudiera usarse bajo el agua. En 1893 realizó el primer autorretrato, o a lo que ahora pudiera considerarse como una selfie. Auguste era ingeniero y elaboró un plan para una cámara subacuática que permitía, estando sumergida, ajustes del diafragma, las placas y el obturador. El primer diseño incluso incluía un método para cambiar la flotabilidad de la cámara a través de un globo lleno de aire. Con la falla de la primera bombilla, el asistente de Vuitton, Joseph David, ayudó a crear una más confiable, una que no explotaría en la cara. Este nuevo flash se usó una goma que soplaba polvo de magnesio en una lámpara de alcohol en llamas. Si bien este método era más confiable, tenía que estar conectado a un barril de madera y por lo tanto era extremadamente inconveniente y apenas portátil. Con el tiempo, comenzaron a usar un sistema de lámparas dobles de arco de carbono generando electricidad. Después de más experimentación, Vuitton se convirtió en uno de los principales y quizá uno de los únicos fotógrafos subacuáticos de su tiempo. En 1898 publicó el primer libro sobre fotografía subacuática. Su nombre fue Fotografía subacuática y el progreso de la fotografía. Actualmente, este libro está digitalizado y lo pueden encontrar en internet. Está en francés, pero está toda la información, son 380 y tantas páginas y pueden encontrarlo en internet. Después llegó Bruce Mussert. Él nació en Ohio en 1916 y a mediados de los años 30 llegó a Nueva York convirtiéndose en fotógrafo. Cuando se dirigía a una misión en Miami en 1938, se desvió a Silver Springs porque escuchó que Johnny Weissmuller estaba filmando una película de Tarzán. Bruce decidió construir la primera carcasa hecha de alambre de soldadura, chapa, plexiglas y algunos clavos y tornillos. Él no inventó la fotografía subacuática, pero definitivamente la elevó a un nivel mucho más alto. Simplemente la hizo mejor. Mussert fue pionero en la fotografía submarina de retrato, construyendo carcasas impermeables que le permitieron profundizar con una cámara en la mano. Durante 45 años, creó escenas de personas, en su mayoría mujeres, jóvenes y simpáticas, hablando por teléfono, jugando al golf o leyendo el periódico. Todo tiene una imagen vendible, decía Mussert. Lo único que tienes que hacer es usar tu imaginación. Para crear burbujas en una copa de champán, él ponía un poco de hielo seco o Alka-Seltzer en el vaso. Para simular el humo saliendo de una parrilla, también utilizó leche condensada. La grasa de la leche haría que se elevara creando humo durante mucho tiempo. Con sus meticulosos valores de producción y su visión surrealista, Mussert proyectó a Silver Springs en uno de los lugares favoritos de los vacacionistas. Sus imágenes anclaron una campaña publicitaria nacional para los manantiales desde la década de los 40 hasta la década de los 70.
Bruce murió a la edad de 98 años y dejó en su estudio casi una docena de carcasas subacuáticas originales que utilizó para sus primeras fotos en la década de los 30. Al morir, el estado de Florida, en junto con el condado de Marion y el Colegio de Florida Central, decidieron comprar la colección de fotos, negativos y cámaras por una cantidad de $85,000. Jacques Cousteau fue un oficial naval francés, explorador, conservacionista, cineasta, innovador, científico, fotógrafo, autor e investigador que estudió el mar y todas las formas de vida en el agua. Fue fundador de la Sociedad para la Protección de la Vida Oceánica. Aparece en esta foto acompaña a su submarino de investigación en el fondo del Mar Rojo en 1963 con un aparato de aire comprimido. Ya en ese entonces se podía comunicar mediante un micrófono con el submarino, pero faltaba algo fundamental, un chaleco hidrostático con el que el buzo puede controlar estabilidad en la entrada o en la salida de aire. El regulador que desarrollaron para Cousteau tenía solo un grado de descompresión. En 1945, una versión mejorada de la escafandra autónoma. Este sistema ha ido modernizándose hasta el día de hoy para permitir a los buzos respirar con comodidad en distintas profundidades. En 1959, durante el Congreso Oceanográfico Internacional en Nueva York, presentó un submarino de investigación con gran desarrollo tecnológico para sus filmaciones bajo el agua. El Calypso fue un regalo de la cervecería irlandesa Guinness. Cousteau equipó el barco con una plataforma para el aterrizaje de helicópteros y utilizó las grúas para sus submarinos, botes y jaulas para poder observar a los tiburones. En el interior, habilitó espacio para trabajos de laboratorio, pero sobre todo, el barco se transformó en un set de filmación. Esta nave lleva el nombre de su hijo Philippe y se estrenó en 1980. El submarino podía llevar a 8 personas a bordo y se utilizó para hacer recorridos bajo el agua y así mostrar a la mayor cantidad de gente las bellezas del mar. Los seres humanos se sumergen durante periodos prolongados bajo el agua, bajo una presión más elevada que la habitual. Se produce una mayor saturación de nitrógeno en la sangre. Esto produce problemas al subir a la superficie rápidamente. Por eso los buzos deben ascender en forma extremadamente lenta. En ocasiones resulta por eso más práctico quedarse en el agua y descansar en este tipo de cápsulas que Cousteau desarrolló. Esta campana de buceo es un modelo anterior que se encuentra a gran profundidad en el suelo marino. La cámara no ofrecía posibilidades de pernoctar, pero era suficiente para pasar unas horas y esperar a que bajara el nivel de nitrógeno en la sangre, de modo que se podía continuar con el ascenso sin peligro. Esta estructura tubular era una de las jaulas en las que se realizaron experimentos en el Mar Rojo. Aún permanece en el fondo del mar. A veces cuesta acercarse a los animales, pero se consigue hacerlo con más facilidad mediante un buen disfraz. Este hipopótamo hueco fue diseñado por el equipo de Cousteau para poder filmar a estos animales con tranquilidad. Este proyecto, para el sucesor del Calypso, no llegó a materializarse. El barco original se hundió en enero de 1996 al sufrir un accidente en Singapur. Cousteau murió el 25 de junio de 1997 a la edad de 87 años. Dejamos la parte de los orígenes de la fotografía y les voy a platicar un poco sobre mí, sobre mi experiencia. Yo tengo 10 años en la parte de la foto, he sido muy inquieto, he tenido la posibilidad de conocer y de realizar diferentes fotografías de diferentes tipos, pero la fotografía subacuática es una de las que más he disfrutado. En el año 2014 tuve la oportunidad de que mis amigos Emilio y Victoria me contrataran para hacerles fotografías en su boda. Durante la misma, me propusieron ir con ellos a la luna de miel para realizar fotografías en los diversos puntos que eran importantes para ellos allá en Quintana Roo. En un principio, se me hizo un poco loca la idea de irme de luna de miel con ellos, pero analizando la situación, creo que era una experiencia interesante para vivir y decidí acompañarlos. Durante el viaje, pudimos visitar lugares increíbles como Bacalar,
Playa del Carmen, Tulum y Holbox. En todos estos lugares estuvimos realizando diferentes fotos. Estas fotos las hicimos dentro y fuera del mar, pero siempre cuidando que el agua no llegara más allá de la cintura. Cuando encontrábamos lugares u objetos como esta bicicleta, las usábamos como parte de la sesión. Holbox es un lugar fantástico y ahí podían meterse al mar aunque no se sumergieran totalmente. Esto le da mucho color y variedad a las fotografías. Unos días antes de regresar, decidimos que era el momento para hacer las fotos totalmente bajo el agua. Fuimos al cenote cristalino, un cenote que está entre Playa del Carmen y Tulum. Es un cenote abierto y en donde las posibilidades para hacer buenas fotos eran muy altas. Lo que ellos no sabían es que yo tenía más de 20 años sin meterme al agua. Yo no recordaba si sabía o no sabía nadar. Fue muy impactante para mí el entrar al cenote y comenzar a sentir cómo el agua llegaba a mi nariz. Yo sentía que me ahogaba y estaba en un pánico total. Obviamente no podía mostrar mi miedo a los novios, así que les pedí un poco de tiempo para ir a recorrer el cenote y ver si lograba no ahogar. Después de 30 minutos comenzamos la sesión. Yo no iba preparado para sumergirme, no traía visor o gogles, no llevaba aletas, ni pesas, ni un equipo para poder sumergirme. Tampoco llevaba equipo de buceo. Además, unos turistas un poco robustos se pusieron cerca de donde estábamos y varias veces se colaban en las fotos. Cuando yo abría los ojos bajo el agua, pues veía todo muy extraño, ¿no? Veía que las siluetas de los novios se movían de un lado para otro, pero no lograba verlos claramente, ya que no traía visor ni traía gogles. Mis nalgas comenzaban a levantarse como si trajera globos amarrados a ellas y mi cuerpo empezaba a girar mientras tomaba las fotografías. No tenía ningún control en mí y aunque la diversión era grande, las complicaciones para realizar las fotos también. Como pude, poco a poco fui agarrando mañas y tomaba aire en la superficie, me sumergía y con las piernas me detenía debajo del agua con unas piedras para poder estar un poco más fijo o anclado y así poder tener un mejor control de la cámara y en la sesión. Emilio y Victoria también fueron fluyendo y comenzaron a trabajar con mejor ritmo y definitivamente las imágenes poco a poco fueron mejorando. Al final, todos quedamos muy satisfechos y para mí fue muy valiosa la sesión, ya que pude darme cuenta que debía prepararme si quería seguir haciéndolas. Pasó el tiempo y me inscribí en la escuela de buceo de Cuescuba, que está aquí en León. Esta escuela está dirigida por mi buen amigo Chuy Reyes, que es un experto en el área del buceo. Tenemos la fortuna de contar con una escuela bastante buena aquí en León y gracias a su paciencia y a su profesionalismo y a la preparación que él tiene, pues pudo llevarme poco a poco para prepararme en este mundo de la fotografía subacuática. La mitad de la certificación se realiza en una alberca. La otra mitad tiene que ser en aguas abiertas y en mi caso lo hice en Puerto Progreso, allá en Quintana Roo. Junto con Moni, una amiga de Guadalajara, que también me acompañó y ella se certificó, pues logramos ese objetivo. Ya con la certificación, nos fuimos al cenote Calavera, el cual está muy cerca de Tulum. Es un cenote pequeño y cuenta con 3 entradas de luz y forman la imagen como de una especie de cráneo, ¿no? Si se fijan, se ve un cono de luz en la imagen. Este cono pareciera como si tuviéramos una lámpara que estuviera en el fondo y nos estuviera alumbrando de abajo hacia arriba. La realidad es que la luz viene de arriba y conforme la luz empieza a penetrar más profundamente, empieza a generarse este cono de luz y nos da este efecto muy bonito para las fotos. Después viajamos a Valladolid, en Yucatán, y ahí realizamos fotos en el cenote Palomitas. Este es un cenote espectacular. Este no es como el Calavera, pero tiene una gran entrada de luz en el centro del cenote y con esa entrada de luz es suficiente para poder hacer estas fotografías. Moni hace yoga y bueno, esas posturas las tratábamos de replicar ahí en la sesión, ¿no? Aquí venía emergiendo del cenote, ya nada muy bien, se iba hasta abajo, no sé, unos 3, 4, 5 metros y desde ahí empezaba a subir, ¿no? Este tipo de posturas
de yoga son las que generalmente tratábamos de replicar ya dentro del agua como un ejercicio personal y que tuviera una congruencia con lo que hacía ella en Guadalajara, ¿no? Ella es maestra de yoga y entonces este tipo de posturas queríamos echarlas a andar. En el 2015 realizamos la primera sesión fotográfica en una alberca, ¿no? Esta sesión la hicimos con Adri, que es una talentosa actriz de la ciudad de Irapuato, y con Amílcar, un gran amigo que además es socio y gran fotógrafo y con el cual he colaborado durante muchos años. Esta sesión se llevó a cabo en el Club Villas de Irapuato. En el Club Villas tiene una pequeña fosa de clavados y ahí hicimos estas imágenes. La luz que ven en el fondo son los reflejos del sol a la hora que llegan a la superficie y todo eso se refleja por ahí. Este tipo de reflejos que vemos en la superficie nos ayudan mucho cuando hacemos estas sesiones. Cuando nuestro modelo empieza a acercarse a la superficie, podemos contar con estos reflejos y luce bastante, ¿no? Se ve muy padre. Es importante llevar también vestidos o telas vaporosas porque estas nos van a ayudar a darle una vista muy padre a las fotos y que las modelos o los modelos puedan también tener como mayor interacción con ellas. Adri, al ser actriz de teatro, pues tenía mucho movimiento corporal y eso facilitó la sesión. Después tuvimos la primera sesión de fotografía con una chava embarazada, ¿no? Ella es Lucía. Fue complicado encontrar una locación aquí en León para poder hacer esta foto. Ella conocía a unas personas que nos hicieron favor de prestar una alberca que tenían en su casa y ahí realizamos la sesión. Fue una sesión un poquito compleja, ya que la alberca medía solamente 1,5 metros de profundidad. Al medir esto, era complicado hacer las fotos porque si ella se ponía de pie, la cabeza salía por el agua y entonces la foto ya no lucía de la misma manera, ¿no? Fue el primer problema en el que nos enfrentamos al hacer una foto en una alberca bajita y más ella, con la condición que tenía, que estaba embarazada, pues también necesitábamos ver esa parte del riesgo y de que ella se sintiera cómoda durante la sesión para que no se fatigara y no poner en riesgo al bebé. Estuvimos intentando de diferentes maneras, logramos algunas fotos, pero sí fue una sesión un poquito compleja. Parte de los problemas que nos enfrentamos es que el agua no estaba totalmente cristalina y entonces si nosotros nos alejábamos de la modelo, empezaban a aparecer partículas y se veían como cositas que la verdad es que no ayudaban a la foto, no se veía padre. Esta fue la segunda sesión que hicimos en una alberca y con una chava embarazada. Como ven, en este año, en el 2017, 2016 fue esta foto, logramos la primer selfie boca abajo y tuvimos un resultado igual de desastroso que Luis Botón en 1800. Mi cara de sapo al estar conteniendo la respiración fue memorable durante esa sesión, ¿no? Esta ocasión tuvimos la fortuna de trabajar con Diana o de hacer esta sesión con Diana y la hicimos en el Club Punto Verde. La alberca del Punto Verde, para los que no conocen, es un club aquí en León, tiene 2 niveles. Tiene una parte que son los carriles de nado, que igual tienen 1,5 metros de profundidad, y tienen otra parte que es la fosa de clavados. Entonces, esta primera foto la hicimos del lado de los carriles de nado. Era una alberca mucho más grande que donde hicimos las fotos con Lucía, entonces Diana podía venir nadando y esto nos ayudaba a que tomara vuelo la parte de la tela, ¿no? Esta otra foto ya la hicimos en la parte de la fosa de clavados. Diana ya podía estar de pie y podía estar totalmente sumergida bajo el agua. Entonces empezamos ya a tener como características diferentes en las fotografías en alberca. Esta última fotografía la hicimos en una especie de túnel que conecta tanto la parte de carriles, la parte bajita de la alberca, con la parte profunda, ¿no? Y bueno, pues este fue el resultado que obtuvimos. Después tuvimos la fortuna de ser invitados por el Chango Pons. Él es un cineasta leonés muy exitoso y él decidió realizar un cortometraje bajo el agua.
A este cortometraje se le llamó Desde el Fondo y se realizó en el Macrocentro, que es en la fosa de clavados, que está ahí. Es una fosa de clavados que mide 5 metros de profundidad. Es el lugar más hermoso que he visto para hacer fotografías. El agua es impresionantemente cristalina y ahí llevamos a cabo este cortometraje. Lamentablemente, por cuestiones de conectividad, no puedo pasarles el corto completo. Hicimos algunas pruebas, pero no se veía como muy fluido, no se veía padre. Entonces, les pongo una imagen nada más de lo que fue la parte del corto. Y esta, que fue una toma del detrás de cámaras, ¿no? Era la gente que estaba alrededor de ellos. Ahí ellos tienen conectado el oxígeno. Después se los retirábamos para que ellos pudieran estar actuando bajo el agua. Es un corto que dura 4 minutos, 4 minutos y medio más o menos. Fue una experiencia muy bonita y bueno, pues le agradecemos enormemente al Chango, que es la persona que está con el traje de baño del lado izquierdo, que nos diera la oportunidad de participar en este corto, ¿no? Durante la grabación tuve la oportunidad de hacerle fotos a Ana Sofi, que fue la protagonista junto con Luis Fer, y empezamos a hacer fotografías que pudieran ayudar para la promoción del corto. Esta fue una de las fotos que a mí me gustaron mucho. Ana Sofi nada muy bien también, y esta experiencia que tiene en la actuación también le ayuda para abajo del agua poder generar diferentes caracterizaciones. Esta foto fue la que se usó para la publicidad o portada del corto. Esta fue la que hicimos, y a diferencia de las otras en donde parece que las modelos emergen de abajo hacia arriba, esta foto se ve al revés, se va hacia abajo. Y esta fotografía, decidirla, genera un poquito de confusión al principio para agarrarle como la onda, pero creo que de esta manera, así invertida, genera una atracción mucho más especial. Después tuvimos una sesión con Jessie. Esta sesión fue en el 2017. Jessie Arteaga es modelo, y igual, junto con Amílcar, fuimos al Macrocentro y comenzamos a hacer esta, que fue la última sesión que yo pude realizar. Esto fue en el 2017. Con Jessie ya habíamos acumulado experiencia para esta sesión. Ya traíamos varias sesiones previas que nos habían ayudado para poder realizarla. Y la verdad es que todo fluyó padrísimo durante la sesión. Al final tuvimos un susto bastante grande que hasta ahora pues, me ayudó bastante para entender el cuidado que debemos de tener con los modelos en este tipo de tomas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la sesión de Jessie? Estuvimos aproximadamente 4 horas en el agua, más o menos, haciendo las fotos. Durante estas 4 horas, en muchas de ellas, Jessie tenía los ojos abiertos, y obviamente es una alberca que tiene una gran cantidad de cloro para poder tenerla tan cristalina como la tiene, ¿no? Entonces, durante la sesión, a Jessie se le fueron deshidratando los ojos poco a poco, hasta el final. Terminamos la sesión y Jessie ya no podía ver, ¿no? Estaba momentáneamente ciega, no podía ver nada, veía solo luces. Tuve que acompañarla, llevándola de la mano, la llevé a mi coche, la acompañé a su casa, la llevé hasta su recámara, que se recostara. La verdad es que en ese momento no sabíamos qué estaba pasando, y pues fue una preocupación muy grande para entender qué sucedía en ese momento, ¿no? Afortunadamente, lo único que pasó es que se le deshidrataron los ojos por el cloro. Al pasar el tiempo empezó a recuperarse en cuestión de minutos, de horas, y ella recuperó la vista sin ninguna secuela. Ella está perfectamente bien, pero fue un gran aprendizaje para este tipo de sesiones en donde deben de considerar llevar un garrafón con agua para poder estar hidratando los ojos de los modelos y que no corran el riesgo que corrimos nosotros con las fotos de Jessie. Aquí terminamos el segundo bloque, que fue la parte de mi experiencia. ¿Por qué ya no seguía haciendo estas fotografías? Porque lamentablemente ya no me prestaron el Macrocentro. Si alguien conoce a gente del CODE y puede abogar por nosotros y solicitarnos o conseguirnos esa autorización para seguir haciendo fotos, se los agradecería. El lugar es increíble.
pero lamentablemente ya no tuvimos el permiso para poder hacer fotos y en León no tenemos albercas profundas para poder hacer este tipo de imágenes, ¿no? Entonces tendríamos que irnos a Irapuato o tendríamos que irnos a otros lugares a hacerlas y la verdad es que se ha complicado. Tanto en León como en Guanajuato pues tienen un macrocentro increíble al que le podemos sacar mucho provecho, pero pues las facilidades las limitaron y hasta ahorita no hemos podido recuperar ese permiso para seguir haciendo fotos. Si a ustedes les gusta este tipo de fotos y quisieran dedicarse o empezar a realizarlas, yo les voy a dar algunas recomendaciones a todos ustedes, ¿no? La primera es que identifiquen su locación, ¿no? Es muy importante que encuentren una locación adecuada, ya sea en un ambiente natural o en una alberca, pero que sea un lugar que tenga las condiciones para que puedan hacerlo. De preferencia, si son albercas, que no estén techadas, para que la luz del sol pueda penetrar de la mejor manera en la alberca, ya que la luz es nuestro elemento principal para poder hacer estas fotos. Si es un cenote, igual manera que tenga por lo menos una entrada de luz en donde ustedes puedan estar ahí haciendo la sesión. La segunda recomendación es la adaptación al medio. Es importante que antes de hacer las fotos, ustedes vayan y se metan a esa alberca o se metan a ese cenote o se metan al mar y empiecen a sentirlo y experimenten esa sensación de estar bajo el agua para que no les pase lo que yo viví en la primera sesión, en donde no tenía idea de cómo se realizaban esas sesiones. Simplemente decidí comprar la carcasa y aventurarme, pero no tenía idea de cómo iba a ser la sesión y hasta que estuve ahí me di cuenta de todo lo que me faltó llevar, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan, se adapten al medio para que el día de las fotos puedan hacerlas de la mejor manera. Es importante que ajusten los parámetros antes de entrar al agua. Esos parámetros van a cambiar un poco, pero si ustedes ya tienen una idea, una noción de los parámetros que van a utilizar, va a ser mucho más fácil ajustarlos, pero no ponerlos en su totalidad. El equipo es algo importantísimo, ¿no? Este tipo de carcasas, como la que vemos en la imagen, son las carcasas que yo les recomiendo que ustedes utilicen. Son carcasas profesionales, es un equipo caro y el problema que tenemos con estas carcasas es que son diseñadas específicamente para el modelo de cámara y para un lente determinado de la cámara. No podemos usar estas carcasas para cualquier tipo de cámara. En mi caso, la cámara que yo utilizo para hacer fotos bajo el agua es una Canon, una 5D Mark II. La carcasa que yo tengo es una carcasa diseñada para la Canon 5D Mark II. Y yo uso un lente, un 16-35, y la carcasa está diseñada para el lente 16-35. ¿Sí? No podemos meterle un telefoto, no podemos meterle un lente diferente y no puedo yo usar otra cámara en esa carcasa porque ergonómicamente está diseñada justamente para ese modelo. El o la modelo son muy importantes, así como la ropa, el vestuario que ellos utilicen. Necesitamos modelos que sepan nadar perfectamente, que sepan aguantar la respiración y que puedan hacer movimientos bajo el agua para que nos facilite esa parte de fotografías. Cuando ustedes decidan qué modelo puede hacer, es muy importante que consideren estos puntos para que la sesión pueda fluir. La seguridad es vital en estas fotos, ¿no? Dentro del buceo no está permitido hacer buceos de manera individual. Siempre se tienen que hacer por lo menos acompañados de una persona. Estas sesiones es algo parecido. Cuando hacemos una sesión bajo el agua necesitamos estar por lo menos 2 personas, en donde uno sea quien haga la fotografía y la otra persona sea el asistente y que esté muy al pendiente de nuestro modelo, porque no sabemos si se va a cansar, si se va a tragar agua, si le va a dar un calambre. O sea, hay muchos factores durante la sesión que pueden afectar al modelo y necesitamos tener una persona que reaccione rápido y que pueda ir por él o por ella en caso de que lo necesite. La paciencia es algo indispensable en estas sesiones. Al principio no nos van a salir las fotos, va a ser un poquito complicado, va a ser complejo, pero si logramos tener la paciencia y si logramos empezar a desarrollar una metodología en las sesiones, vamos a poder avanzar muy rápido. La luz natural, que es en donde yo he hecho mis sesiones, todas han sido con luz natural, pues es maravillosa, ¿no? El sol nos da una textura increíble en nuestras imágenes y el poderla capitalizar y el poderlas aprovechar
es algo que pueden ser muy beneficiados con ella, ¿no? Si ustedes deciden ya meterse en rollos más de buceo y empezar a explorar la fauna marina y todo eso, entonces les recomiendo que compren luces artificiales, ¿no? Que se hagan de unas lámparas. Estas lámparas pueden ser de luz continua o estas lámparas también tienen la posibilidad de destellar un flash. Es recomendable que estas lámparas no las utilicen encima de su cámara, sino que las pongan de manera lateral, porque si las ponemos de manera frontal, esa luz va a pegar con partículas dentro del agua y esto les va a afectar la foto. Si lo hacen de manera lateral, si la luz va, digamos, a 45 grados, esto les va a beneficiar para que los colores se vean mejor. Dentro de la foto en el mar, es un poquito frustrante el que conforme vayamos bajando, ¿sí? Descendiendo, los colores empiezan a perderse. Empezamos a ver las cosas de manera monocromática y empezamos a perder los colores naturales. Es por eso que se necesita llevar este tipo de iluminación para poder recuperar los colores de los peces, de las plantas y de todo lo que esté bajo el mar, ¿no? Les voy a platicar ahora un poquito de los referentes o de 3 fotógrafos de los que yo admiro mucho y de los que, si ustedes gustan, pueden anotarlos por ahí y seguir su trabajo. Son personas que a nivel internacional están haciendo cosas increíbles y que vale mucho la pena seguirlos, ¿no? El primero se llama Benjamin Bonwon. Él es canadiense y Benjamin fue realmente la persona que a mí me inspiró para hacer este tipo de fotografías. Yo vi un comercial que hizo para Valentine's, hizo un detrás de cámaras y en este video fue donde yo me inspiré y me nació la inquietud de poder hacer fotografías bajo el agua. Esta foto fue parte de esa campaña publicitaria para Valentine's, la hicieron en un cenote en Yucatán y en este cenote tenía la característica que en la parte de abajo aparece como una neblina, se ve como lechoso, esto es parte natural del cenote y ahí realizaron la sesión. El modelo que vemos ahí, él practica la apnea y él puede estar mucho tiempo bajo el agua aguantando la respiración. Es una persona que ha trabajado mucho por el medio ambiente, sus fotografías son increíbles y en todas busca darle como ese sentido y esa conciencia para que veamos lo que está pasando con nuestro medio ambiente. La segunda persona que les recomiendo se llama Senna Holloway. Ella nació en Beirán, pero fue creada en Londres, ¿no? Prácticamente toda su vida la ha hecho en Inglaterra. Ella hace mucha fotografía de retrato, hace muchas campañas publicitarias debajo del agua y tiene un proyecto bien bonito que vale la pena que lo vean, de unas mujeres en Corea que practican también la apnea y bajan y se sumergen más de 20 metros en el mar para poder recolectar ostras y peces y pulpos y a ellas les hizo como un tributo y tiene una serie de fotografías muy bonitas, increíbles que realizó. Por último, este cuate se llama Christian Wiesel, él es mexicano y esta fotografía que estamos viendo es una fotografía que ha ganado premios internacionales. El año pasado en el Mundial de Fotografía, así como hay mundiales de fútbol y de básquetbol y de atletismo, también hay mundiales de foto. Y en su categoría de foto de naturaleza, él ganó el primer lugar a nivel mundial. Christian también es un ecologista. Él hace de las dos partes. Él hace también fotografía de retrato y fotografía de fauna marina. Y realmente es un exponente orgullosamente mexicano que vale la pena seguir, ¿no? Hasta aquí es más o menos la presentación que les tenía. Si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto podemos responderlas. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, pues quedo a sus órdenes. Ojalá que haya sido de su interés este material. A ver, tenemos varias preguntitas. Voy a empezar con Gabriel Lozano pregunta, ¿qué dificultades tuviste o tienes con la cámara al tomar fotos dentro del agua? Por ejemplo, con la exposición, la velocidad, el ISO. ¿Cambia todo dependiendo cada cenote o si es alberca? Sí, todos estos valores van a cambiar de acuerdo a la luz que tengamos. Es igual que afuera, entre mayor luz, el ISO disminuye. Debemos de tener un diafragma
con valores de 10 aproximadamente, entre 7 y 10 sería como lo adecuado, porque necesitamos tener profundidad de campo. Abajo del agua empezamos a perder este foco o esta nitidez en la imagen, entonces la profundidad de campo es importante. La velocidad pudiera o no pudiera ser tanto, a lo mejor una velocidad máximo de 200 puede ser suficiente bajo el agua, ahí las cosas no se mueven tan rápido, pero la parte de la obturación sí es muy importante que la podamos hacer. En la carcasa que yo tengo no es tan pro como la que vimos en la foto, pero es muy parecida. Ese tipo de carcasas tú puedes desde abajo manipular y cambiar los parámetros durante la sesión. Hay personas que realizan fotografías con unas bolsas que están diseñadas para sumergir. Yo la verdad es que nunca las he usado y no creo que las llegue a usar. Para mí se me haría súper riesgoso el poder meter mi cámara en una bolsa de plástico y que por algo le pase algo o se perfore o lo que sea, y a mí no me da confianza, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace. En este tipo de cámara, de bolsas, es complicado poder mover los valores. Con las carcasas es mucho más sencillo. Ok. Juan Carlos Díaz del Castillo pregunta, ¿qué es lo básico que necesitas para tomar fotos subacuática y tener buenos resultados? Pues lo primero es aprender a nadar, ¿no? Como les platiqué en la experiencia que tuve, al principio fue terrible porque yo no recordaba si sabía nadar, entonces eso es una parte fundamental. El visor es indispensable, sin el visor estás perdido, estás a la buena de Dios y no puedes realizarlo. Hay gente que depende de la profundidad que tengas, si estás más o menos en la superficie, el agua de repente se mete en el snorkel y la tragaba mucho, entonces yo prefería aguantar la respiración y tomarla. Pero si tienes la posibilidad de prepararte en una escuela de buceo como las que le comenté que hay aquí en León con EcoScuba, es mucho mejor. Ya puedes llevar un equipo de buceo y vas a estar mucho más tranquilo y vas a poder realizar mejor las fotos. Pero si no tienes la posibilidad de tener un equipo de buceo, es importante que puedas llevarte a lo mejor un chaleco o un cinturón en donde puedas colgar algo de peso para que puedas sumergirte y poder realizar mejores fotos mientras aguantas la respiración. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos experimentando con diferentes cosas en donde poníamos tubos de PVC largos para poder sumergirnos más y si no teníamos equipo de buceo, poder de todas maneras tener la opción de respirar y agarrar ahí de la superficie. La verdad es que nunca logramos diseñar un prototipo que nos funcionara y además conforme vas descendiendo la presión va aumentando y es más difícil poder jalar aire de la superficie. Entonces, si no tienes un equipo de buceo, estando cerca de la superficie, ahí vas a poder controlarlo, pero sí o sí vas a necesitar algo que te dé peso para que te ayude a bajarte y no se te suban las nachas, como en mi caso, en donde estaba a lo mejor así y de repente el cuerpo por naturaleza empieza a moverse y se empieza a levantar, ¿no? Entonces, si tú tienes la cámara y estás tomando la foto, de repente pues empiezas como en el espacio, ahí en la parte de abajo y se complica todo. Si tú le pones un poco de peso a tu cuerpo, eso te va a ayudar a tener una posición mucho mejor, una posición en vertical que te va a ayudar a realizar las fotografías. Preguntan, ¿cuánto tiempo les tomó hacer la grabación del cortometraje? El cortometraje, llegamos al macrocentro a las 5:30 de la mañana. Ya habíamos hecho algún scouting previo, pero a las 5:30 de la mañana llegamos a montar lo que era la plataforma y toda esta parte, a preparar a los modelos. Y la grabación terminó como a las 2 de la tarde, más o menos. Fue el tiempo que nos llevamos en el macrocentro, básicamente. No todo el tiempo se estuvo grabando, se estuvieron haciendo algunas tomas, se revisaban, se repetían. Los modelos, Luis Fer y Ana Sofi, estuvieron practicando varias veces, tenían el oxígeno conectado, de repente se les quitaba para ver cuánto tiempo aguantaban ahí. Pero sí, el tiempo que estuvimos fue de 5:30 como a 2 de la tarde, 2:30 más o menos. Okay. ¿Cuál ha sido el reto más grande por el que has pasado aparte de aprender a bucear? Pues el reto fue la primera sesión. O sea, fue un reto muy cañón porque me estaba
tenía mucho miedo. Soy medio mal hablado, se me sale una, no se me espanten. Tenía mucho miedo porque cuando el agua empezó a llegarme a la nariz, yo no era consciente de lo que estaba haciendo hasta que llegué al cenote. Y entonces cuando el agua empezó a llegarme a la nariz, no sabía qué hacer, ¿no? Pero no me podía rajar porque ya me había echado todo el viaje con los novios y esa era como la cereza del pastel, ¿no? Entonces la cámara, la carcasa la había comprado justamente para ese viaje, pero no tenía idea de cómo hacerlo y en ese momento tuve que improvisar y tuve que reaccionar de manera rápida, primero controlándome a mí con la parte del miedo y después poder controlar la situación en la sesión porque lo justo era que ellos obtuvieran unas imágenes bonitas, aunque ya habíamos hecho varios días de sesiones padres por todos lados, esa era la sesión que habíamos estado esperando todos y entonces para mí fue el reto como más grande. Vale. Julieta pregunta, ¿qué te inspiró a hacer fotos subacuática? ¿Y cuáles son las mejores técnicas para, bueno, eso ya la contestaste, pero ¿qué te inspiró a hacer este tipo de fotografía? Pues la persona que me inspiró fue Benjamin, la persona que les mostré hace rato. Él con ese comercial que realizó para Valentine's, yo vi 2 videos que hizo en el detrás de cámara y todo lo que pudo realizar bajo el agua fue algo que a mí me generó mucha curiosidad y muchas ganas de aprender. De hecho, las fotos que ustedes vieron eran como los inicios de esta parte, ¿no? Digo, ahorita metí una pausa, pero esto no se va a quedar aquí. O sea, yo traigo un proyecto mucho más ambicioso en donde yo no solamente quiero hacer fotos bajo el agua, yo quiero tener un lugar en donde pueda construir escenarios bajo el agua y donde podamos hacer campañas publicitarias bajo el agua y donde podamos a lo mejor hacer una recámara o hacer una sala o construir, no sé, lo que sea, meter un coche, tener diferentes elementos bajo el agua en donde podamos empezar a recrear escenarios diferentes y podamos tener mucho mayor posibilidad de hacer cosas. En ese video que ustedes, si lo encuentran en YouTube, ahí está publicado, de Benjamin, ellos montan como una especie de balsa en el fondo de este cenote y participan, no sé, alrededor de 25 personas en este comercial y todo lo que implica, toda la logística que se llevó a cabo es impresionante, ¿no? Entonces, esa es como la parte de aspiración y de inspiración que yo tengo para en algún momento poder empezar a generar y a realizar fotos así. Súper. Aquí dice, Sae pregunta por qué les quitaron el permiso en el macrocentro y con base en qué razones. La verdad no sé. El argumento que a mí me dieron fue que podíamos dañar el macrocentro. La fosa de clavados tiene una película muy especial que ayuda a controlar la temperatura del macrocentro. Es como una especie de plástico que va adherido a toda la pared y en el piso de la alberca. Es una película muy delicada. Pero a mí en un principio me dieron ese argumento y después de que me dijeron eso, a los 2, 3 meses, realizaron un evento de flyboard ahí en esa alberca. No sé si ubican qué es el flyboard, pero son unas motos acuáticas que están conectadas con una manguera y en esa manguera avientan un chorro de agua en donde hay unas personas que se elevan en una especie como de tabla y luego hacen como piruetas y se meten al agua simulando que fueran como un delfín y hacen diferentes cosas. Entonces, pues para mí fue un poquito ilógico que a mí me dijeran que yo por hacer fotografías con una modelo puedo dañarle la alberca y al poco tiempo veo 3 motos acuáticas con cuates ahí haciendo piruetas, ¿no? Entonces, realmente no sé qué fue lo que pasó. Una persona que trabaja en el macrocentro, no voy a decir quién es, a mí me dijo así literalmente, a mí no se me hace justo que tú cobres por hacer este tipo de fotos y a mí no me toque nada, ¿sí? Yo no sé si me lo dijo en el tono de a mí como gobierno no me pagues una renta por usar el espacio o me lo dijo en el tono de a mí personalmente no me des una lana, ¿no? No sé en base a qué me lo haya dicho, no quise indagar realmente. Yo le dije en ese momento, bueno, dime cuánto es lo que me cobrarías pues para ver si la producción lo vale, porque yo estas fotos no las estoy comercializando. Lo poco que cobro es para rentar el equipo de buceo que utilizamos para la sesión, pero no realmente como un negocio. Nunca me dieron la cantidad, entonces, pues yo creo que simplemente fue como una decisión de apartarme
y de no dejarme hacer las fotografías, ¿no? Igual, si alguien conoce a alguien que trabaja en el CODE y que nos permita volver a hacerlas, se los voy a agradecer bastante. Bien, ¿cuál crees que sea el siguiente parteaguas para la fotografía subacuática? Yo creo que los límites no existen. Yo creo que así como Benjamin construyó esa barca ahí en la parte de abajo, me ha tocado ver sesiones que han hecho en Bélgica, en donde meten decoración en unas albercas muy profundas y se ve increíble. Entonces, creo que la tendencia en cuanto a la fotografía de retrato va a ir para allá. De alguna manera, vamos a construir o vamos a tener posibilidades de estar en estudios fotográficos acuáticos y vamos a poder realizar diferentes producciones y campañas en donde podamos relacionar el agua con nuestra manera de vivir. En el mar, pues obviamente las posibilidades se multiplican porque ahí se pueden construir equipos muy especializados, se puede usar mucha tecnología tanto en la fauna marina como en retrato, a lo mejor que se puedan realizar allá, pues hay infinidad de cosas, ¿no? Creo que es una tendencia de foto que no es tan común, y menos en esta zona, porque son equipos caros los que se tienen que utilizar para poder realizarlas, y en la zona del Bajío no tenemos lugares de agua natural para poder hacer estas fotos. El lugar más cercano que tenemos se encuentra en San Luis Potosí, se llama La Media Luna, y en ese lugar sería el lugar más cercano que tiene León para poder hacer ese tipo de fotografías. No me ha tocado, no he podido ir para allá. Chuy me ha invitado varias veces a hacer fotos, pero se ha empalmado con otro tipo de trabajos y no he podido ir. Pero tengo muchas ganas de ir a conocer ese lugar y a lo mejor, pues aunque tenga que viajar 4, 5, 6 horas, pues sería como la opción más cercana que tuviéramos para realizarlas, ¿no? Perfecto. A ver, la que sigue dice, ¿te ha interesado hacer fotos de animales marinos? Sí, la verdad es que me llama mucho la atención. Yo tengo un problema que, bueno, no pude desarrollárselos aquí en la plática, pero se los voy a comentar ahorita. Yo creo que yo soy el primer buzo bulímico que existe, ¿no? He tenido la oportunidad de sumergirme 9 veces en el mar, de las cuales he guacareado 5, ¿no? Ha sido una cosa terrible la que he vivido en cuanto a la parte del mar, la experiencia en el mar. Yo no sé si es el movimiento de las olas, yo no sé si es el agua salada que me genera una reacción, pero ha sido terrible el estar guacareando cuando vas a disfrutar de un rollo de ese tipo, ¿no? En estas 9 ocasiones que he tenido la posibilidad de sumergirme, no me ha tocado ver grandes mamíferos, solamente una vez pude ver una tortuga muy grande que pasaba por debajo de nosotros, justamente el primer día o en la primera inmersión que tuve cuando me certifiqué. Cuando te certificas de buzo tienes que hacer 4, tiene que ser la mitad de las prácticas en alberca y luego tienes que hacer por lo menos 4 inmersiones en aguas abiertas, ¿no? En la primera inmersión que yo hice, allá en Puerto Progreso, en Quintana Roo, me tocó ver esta tortuga que iba abajo de nosotros y fue padrísimo. Fuera de ahí, lo demás fueron pececitos o corales. En Faro de Bucerías, en Nayarit, tuvimos la posibilidad, perdón, en Michoacán, Faro de Bucerías en Michoacán, hay un barco hundido y ahí fuimos a bucear también y me tocó ver ese barco hundido. Las fotos que tengo no son muy buenas porque éramos mucha gente y porque la experiencia que tenía en mar era muy poca, entonces no podía alejarme del grupo como para tomar una foto más abierta y la visibilidad tampoco era tan buena. Pero sí me encantaría estar por ahí, ¿no? En alguna ocasión voy a tener que regresar a Holbox. Ahí en alguna época del año puedes nadar con el tiburón ballena. Son animales gigantescos, pero pues, al parecer muy nobles, y tienes la posibilidad de estar un ratito con ellos y de hacerles fotos. Entonces, yo estaría encantado de regresar a Holbox y por lo menos poder documentar este fenómeno que se repite año con año, que lo tienen muy bien identificado y sobre todo en la zona en donde se lleva a cabo. Entonces, creo que es alrededor de junio a septiembre más o menos el tiempo donde llega el tiburón ballena y a lo mejor ahí podría ser mi primera experiencia. Muy bien. ¿Cómo manejas el hecho de que el agua no sea siempre 100% cristalina? Perdón, se cortó un poquito la pregunta, no alcancé a escucharla bien. ¿Cómo manejas el hecho de que el agua no sea 100% cristalina? Ese es un tema, es complicado. En las albercas se da mucho, dependiendo
del equipo que tengan de limpieza del agua. Si no hay un buen equipo, la verdad es que es muy complicado realizar esas tomas. En la edición se puede mejorar un poco la calidad de la imagen, pero si desde la toma no viene nítida la persona a la que estamos fotografiando, la foto va a servir muy poco, ¿no? Es más fácil desertar de una alberca que no está con el agua totalmente cristalina y buscar a lo mejor otra opción que pueda ser más viable para la toma. Super. La última pregunta, si tuvieras la oportunidad de crear un escenario en una alberca, ¿qué escenario crearías? Híjole, es una pregunta bastante complicada porque todo me gusta y todo me llama la atención, ¿no? A lo mejor podría meter un coche, pero realmente no sé si tengo a una persona dentro del coche, la luz me permite hacer una buena imagen, ¿no? Este, las producciones que me tocó ver eran como en una especie de recámara, en donde podían tener muebles bajo el agua y se veía fantástico, ¿no? Tal vez podría empezar con algo así, en donde tenga diferentes cosas de decoración que estén rodeando la sala, pero que tenga toda la luz o la visibilidad para poder trabajar y que el modelo o la modelo puedan lucir de mejor manera, ¿no? A lo mejor ese sería el primer escenario que intentaría recrear bajo el agua. Muy bien, acá Lupita, Beto Galván, Lorena te mandan muchas felicidades y saludos. También Paco Sánchez desde Mérida. Y, bueno, hay dos preguntas más, te las voy a leer juntitas y después de estas dos ya terminamos. Carlos Hurtado pregunta que algunas de las fotos las editas, si alguna de las fotos las editas después y qué tipo de programa usas y qué tanto las editas. Y la última pregunta es si van a hacer fotos cerca de animales marinos o arrecifes, si deben de tener algún permiso en cuenta. Bueno, en relación a la primera pregunta, sí, todas mis fotos las edito, todas. Yo trabajo mucho o trabajo más en el programa de Lightroom, que es de la familia de Adobe. Es como un Photoshop chiquito, pero es mucho más práctico. Eh, Uso el Lightroom porque en las fotos hago ajustes de color. Cambio la temperatura, la hago más naranja o la hago más azul o un poquito más verde. Yo decido, dependiendo de la foto, qué tonalidades puedo darle a la imagen. Le puedo aumentar el contraste, puedo ponerle un poquito más de saturación. Entonces, sí edito las fotos. No modifico la foto como tal, o sea, no borro cosas ni agrego cosas dentro de la imagen, pero sí mejoro los colores o mejoro eh, la textura de la misma imagen, ¿no? Ese es el programa que yo utilizo y que les recomendaría que lo usaran. Existe el Photoshop y existe otro que se llama Capture One, que también he escuchado que tiene muy buenos comentarios. Yo el Capture One no lo he usado, pero se hablan muy buenas cosas de ese programa. En cuanto a la segunda pregunta, me imagino que depende del lugar a donde vayas a bucear, podrías tener o no este permiso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tiburón ballena, ahí en Holbox, tú rentas o contratas el tour para que te lleven a esos lugares. Hay gente que la llevan a snorkelear y entonces están prácticamente en la superficie, cerca del tiburón ballena, y desde ahí están viéndolo a través de los visores, ¿no? Si tú vas a bucear, necesitas estar certificado como buzo. O sea, no hay o no debería de haber ninguna empresa que se dedique a llevarte a este tipo de tours bajo el agua que te permita introducirte si no tienes una preparación previa. Hay varios tours de buceo, sobre todo en Cancún, en la zona de Quintana Roo, en donde te dan un curso express y te llevan al mar a bucear, ¿no? Es un poco riesgoso el tomar estos cursos express porque cuando traes un tanque de oxígeno, lo que estás aspirando no es oxígeno. En el agua, este nitrógeno puede ser riesgoso para tu cuerpo.
¿sí? Este nitrógeno se mezcla con tu sangre y puede generar un peligro si no lo haces de manera adecuada. Si tú llevas a cabo el procedimiento natural de un buzo, no corres ningún peligro, es relativamente sencillo el poderlo hacer, pero necesitas estar consciente y necesitas saber los pasos para hacerlo, ¿no? Uno de ellos es que dependiendo del tiempo que tú hayas estado bajo el agua y dependiendo de la profundidad a la que hayas estado, hay como una regla de conversión en donde necesitas hacer a determinados metros lo que le llaman una parada de seguridad. Esta parada de seguridad necesitas seguir bajo el agua y necesitas quedarte estático, necesitas tener una buena flotabilidad a esa distancia para que tu cuerpo por sí mismo empiece a eliminar el nitrógeno. Conforme tú vas subiendo, el cuerpo empieza a desechar este nitrógeno que traes en el cuerpo. Pero dependiendo del tiempo que hayas estado, necesitas estar 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos en esta posición para que tu cuerpo termine de eliminarlo y entonces ya puedas subir de manera exitosa a la superficie, de manera segura. Entonces, todas estas indicaciones se supone que te las tienen que dar cuando tú entras a bucear y a veces en los cursos express me imagino que no lo hacen de una manera tan detallada. Entonces, referente a los permisos, me imagino que ya en este tipo de lugares donde ya hay empresas que te llevan para allá, ellos debieron de haber gestionado el permiso para que tú puedas descender, ¿no? De repente en los cenotes es muy riesgoso meterte a los cenotes con equipo de buceo a profundidades porque en los cenotes tienen diferentes corrientes internas de agua y entonces si tú no conoces bien esas corrientes te pueden jalar y a lo mejor ya no alcanzas a regresar a la superficie y te acabas el tanque, ¿no? Entonces, hay lugares en donde se puede hacer un buceo más recreativo y hay preparaciones y lugares para poder hacer un buceo un poquito más profesional. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. La verdad estuvo muy interesante, muchas cosas que yo, aunque soy también fotógrafa, pues desconocía. Espero que también a los demás les haya parecido muy interesante. Y pues ya nada más invitarlos a que sigan viendo la agenda de Campus Madero. Hay muchas otras actividades que valen la pena, todas van a ser en este mismo formato. Y pues ya, otra vez volverte a agradecer tu tiempo y tu participación y esperamos verte en el próximo Campus Madero. Ojalá que sí, la verdad es que estaría padrísimo que me volvieran a invitar. Qué padre que tengan este tipo de iniciativas y que puedan convocar a la gente para que aprendamos de diferentes temas. Seguramente voy a conectarme en algunas de las pláticas que vienen después para poder aprender de otras cosas. Y bueno, pues te agradezco mucho. Yo les voy a echar 2 comerciales. El primero, si quieren ver mi trabajo, si quieren ver más o menos lo que hago, en redes sociales, en Instagram, me pueden encontrar como Miguel Elizondo Photography, todo pegadito, Miguel Elizondo Photography. Así aparezco en Instagram y bueno, pues pueden ver más o menos algo de lo que hago. Y por otro lado, tenemos un proyecto que se llama Fotocafé. Este proyecto lo tenemos con 2 personas más, con Abril Zárate y con Amílcar Jiménez. Y en este proyecto nos reunimos todos los miércoles a hablar de fotografía. No tiene ningún costo, es gratuito para cualquier persona que quiera aprender o que le guste la fotografía, puede tener acceso a ella, ¿no? Cada semana tenemos un tema diferente. Nos reunimos todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. Antes lo hacíamos de manera física en el Mercado Metropolitano, aquí en León, que está casi enfrente de la gasolinera del Rosario. Ahí rentamos una bodega, la bodega número 2, y construimos un estudio fotográfico, que es un estudio público. Cualquiera de ustedes podría utilizar este estudio si desea hacerlo. Y en este lugar es donde nos reuníamos físicamente para el fotocafé. Ahora, con todo este rollo de la pandemia, bueno, pues seguimos con la dinámica del fotocafé, pero lo hacemos ahora de manera virtual, ¿no? En Facebook pueden encontrar Fotocafé. Tenemos 2 lugares, uno que es la página como tal y otro que es un grupo, en donde en el grupo ponemos retos, ponemos diferentes dinámicas, vamos a empezar a hacer trivias y tenemos un poquito más de comunicación con los fotocafeteros, como les llamamos nosotros. La página es un poquito más informativa nada más, pero si quieren seguir con todo este rollo de la foto, es un lugar en donde podemos recibirlos con mucho gusto. El día miércoles de la semana vamos a tener una plática con gente de Sony, de la marca de Sony, en donde vamos a hablar sobre
las opciones que es tener una cámara reflex o tener una cámara que le llaman mirrorless, ¿no? Esta nueva tecnología que ya no tiene espejo. Entonces, Ricardo, que es el jefe de mercadotecnia de Sony en México, nos va a platicar cuáles son las diferencias de estas dos cámaras y pues que ustedes conozcan la tecnología que está manejando Sony con todo esto, ¿no? Si gustan acompañarnos, pues Fotocafé los espera con mucho gusto. Ay, padrísimo. Muchas gracias, Miguel. Nada más por último, antes de despedirme, recordarles que los que no se inscribieron antes o previamente al formulario de Google, si nos pueden hacer favor. Y ya, ahora sí que te dejo los saludos que te mandaron al final. Carla Moreno desde Montreal y Ale Cabrera. Excelente. Muchísimas Muchísimas gracias. Miguel. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Gracias por conectarse. Gracias. 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 Bye, Miguel, muchas gracias. Lex, no le mi mensajito a Miguel, qué gacha. Ay, Liz Ana también escribió a Miguel. Mandaron muchos saludos y felicidades desde Faro de Bucerías, que no sé qué hace hasta allá. No,